Los químicos más importantes de la historia. A ver, los 7 químicos más importantes de la historia. La química es la rama de la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. Hoy vamos a presentarte el listado de personas que dedicaron su vida a la investigación de esta ciencia para poder lograr avances significativos que aportaron grandes avances a nuestra vida cotidiana. Número 7. Eaglesfield, Gran Bretaña, 1766, Manchester, 1844. John Dalton, químico y físico británico al que se debe la primera formulación moderna de la teoría atómica. Teoría atómica. Su contribución más importante a la ciencia fue su teoría de que la materia está compuesta por átomos de diferentes masas que se combinan en proporciones sencillas com- para formar compuestos. Esta teoría, que formuló por primera vez en 1803, es la piedra angular de la ciencia física y moderna. Masas atómicas. En 1808 se editó su obra Nuevo sistema de filosofía química, que incluye las masas atómicas de varios elementos conocidos en relación con la masa de hidrógeno. Llegó a su teoría atómica a través del estudio de las propiedades físicas del aire atmosférico y de otros gases. Número 6. Antoine Lavoisier, París, 1700, Francia, 1743, y Wien, 1794. Fue un químico, biólogo y economista francés, considerado como el padre de la química moderna. Ley de conservación de la materia. Antoine Lavoisier fue el primer científico de la historia en postular y demostrar que la materia se puede cambiar, pero su masa sigue siendo la misma. A través de sus experimentos anunció correctamente que la masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es uno de los pilares científicos más sólidos que existen. Tratado Elemental de Química, publicado en 1789, Tratado Elemental de Química es un libro de Antoine Lavoisier que marca sin lugar a dudas un punto de inflexión en la historia de la química. A lo largo de 580 páginas, Lavoisier establece los fundamentos de esta ciencia, hablando sobre los elementos químicos y su naturaleza, y estableciendo las teorías que marcarían el futuro de la química. La nomenclatura química. Lavoisier asentó los fundamentos de la química moderna, incorporando lo que se conoce como tabla de sustancias simples, aquellas que no pueden dividirse en otras más simples, y que sería la precursora de la tabla periódica de los elementos químicos que todos conocemos. La combustión y la respiración. A ver. Una de las principales contribuciones de Lavoisier fue comprender la naturaleza química de la combustión y de la respiración animal, analizando el papel que jugaban los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, que él llamó ácido cálcico, en ellas. Contribución al sistema métrico. Antoine Lavoisier también fue también uno de los científicos franceses que crearon un sistema métrico de medición para así asegurar la universalidad y uniformidad de todos los pesos y medidas que se realizaban en Francia. Número 5. Dmitri Mendeleev, Tobolsk, 1834, San Petersburgo, 1907. La tabla periódica de los elementos. La ordenación de los elementos químicos de una tabla periódica fue el gran aporte de Mendeleev a la ciencia, pues esta agrupación por pesos atómicos violencias pretenden observar una gran irregularidad en las propiedades de los elementos. Mendeleev se percató además de que una vez ordenados los elementos quedaban 3 huecos sin ocupar. Convencido de que su idea era correcta, postuló que los huecos correspondían a elementos aún no descubiertos, e incluso pronosticó sus propiedades basándose en las que tenían los demás miembros del grupo. Joder.
Número 4. Robert Wilhelm Bunsen. Göttingen, 1811. Heidelberg, 1899. Fue un químico alemán. Investigó la interacción entre la materia y la energía radiada. Descubrió el cesio y el rubidio conjuntamente con Gustav Kirchhoff. El volcán Helga. En el año 1945 se produjo la erupción del volcán islandés Helga. Fue invitado por el gobierno de ese país para realizar una expedición. A lo largo de esta expedición examinó la fuente termal del volcán, donde se generaba agua caliente y vapor de aire. Ahí fue capaz de identificar elementos como el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono de los gases que escapaban. Moderno laboratorio. Bunsen aceptó varios puestos de diferentes universidades a lo largo de su carrera. En Heidelberg pudo compartir ideas de un laboratorio que era considerado el más moderno de Alemania. Así logró realizar nuevos experimentos que permitieron obtener nuevos metales como el cromo, el magnesio, el aluminio, el sodio, el litio, a través de la electrosis de sales fundidas. El quemador Bunsen. Michael Faraday creó un quemador de gas que fue perfeccionado por Bunsen. Recibió el nombre de quemador de Bunsen y se caracteriza por tener un mechero que funciona con gas de la ciudad y la adición de oxígeno. Adición. Este instrumento le sirvió para estudiar muchos otros elementos. Además, está presente todavía en los laboratorios científicos, aunque con una influencia cada vez menos. Algunos lo siguen usando para doblar vidrio o calentar algunos líquidos. Número 3. Alfred von Hannover. Bueno, me lo voy a dejar aquí porque es muy largo.